Gloria a Dios. Gracias a Dios. Démosle un aplauso al Rey bendito. Hermoso es Él. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos, y también los hermanos de la alabanza pueden descender. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno volverles a ver a cada uno personalmente. Qué bueno, qué bueno. Se acostumbra uno, ¿verdad? Hemos estado esta semana ya con el hermano Fernando Campos y su distinguida esposa también y sus hijitos, que ahora están aquí nosotros, y hemos visitado un montón de iglesias, vamos, más o menos un montón, ¿va? Sí. Estuvimos allá en el área de California, en el área norte, en la bahía, y fue algo muy extraordinario, muy lindo. Partía ya que de alguna manera en algún momento tenemos que compartir acá también, porque son herramientas útiles para el desarrollo del ministerio. Pero en esta oportunidad yo quisiera entrar en un tema que tengo en mi corazón, no lo he desarrollado completamente y quiero que juntos pues compartamos, ¿verdad? Y vayamos poniendo un ladrillo sobre otro para ver qué vamos a hacer. Yo le puse a este tema las costumbres del sacerdocio. Sí, le puse costumbres del sacerdocio. Y quisiera hacer una oración antes de empezar a trasladarle lo que ha venido a mi mente y a mi corazón. Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, en el nombre de Jesús estoy solicitando la gracia tuya, Señor, un espíritu de sabiduría, un espíritu de gracia, un espíritu de revelación para poder compartir este tema con tus siervos, con tus príncipes que tú has nombrado, Señor, en el nombre de Jesús, para poder orientar. Danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que nuestros pensamientos, aún esos pensamientos altivos, Señor, sean cautivados, sean llevados a la obediencia y a la mente de Cristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu. Amén y amén. Bueno, yo quisiera empezar tal vez en términos legales, pues no soy abogado, pero tiene mucho que ver la costumbre del sacerdocio con cuestiones de tipo legal. En primer lugar, porque el sacerdote era en aquel tiempo el que enseñaba la ley, el que le decía a Israel qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que no tenía que hacer. Y cuando vamos a los conceptos, este concepto yo lo tomé de un diccionario no cristiano, dice práctica, que es costumbre. ¿Qué es costumbre? Práctica que ha adquirido fuerza de ley. La costumbre, dice en su manifestación primitiva, es anterior a todo derecho. Pero note usted que ya lo está ligando según ese concepto. Porque antes de existir preceptos jurídicos, los hombres se acomodaban a las costumbres. Considerada en su aspecto jurídico es, por lo tanto, fuente del derecho en general. Entonces, la costumbre definitivamente está íntimamente ligada con leyes, ¿verdad? Recuérdese que antes de que viniera la ley, había otra forma de dirimir las situaciones. Incluso la misma Biblia dice, el que sin ley pecó, sin ley será juzgado. Pero tiene que ser juzgado por parámetros. ¿Y cuáles serían esos parámetros? Esos tienen que ser las costumbres. Pero no pueden ser cualquier tipo de costumbres, tienen que ser buenas costumbres, ¿verdad? Después se convirtieron en leyes, adquirieron esa relevancia jurídica. Interesante, esto es verdaderamente interesante porque con esto incluso nosotros podríamos comprender, pueden ir modificando costumbres que no se salgan del parámetro, porque eso era muy interesante, que cuando ya se llevó esto al plano jurídico, por ejemplo Constantino y sus abogados, todos los que se dedicaban a eso, decían que cualquier costumbre sí podía ser tomada como parámetro legal siempre y cuando no vulneraran la ley que ya estaba escrita, ¿verdad? Entonces,
no se podía imponer, no sé si me están dando a entender, pero no se podía imponer una costumbre sobre una ley que ya estaba establecida. Pero mientras no había ley, esa costumbre era ley. ¿Verdad? Exacto, esa costumbre regía. Es más, en nosotros hay un dicho legal que dice que toda costumbre sienta jurisprudencia. Es decir, no empieza como ley, pero termina como tal. Digamos, el ejemplo que yo he puesto para darme a entender al respecto de esto es que un patrono da feriado 3 años seguidos, el día de su cumpleaños, y el cuarto año ya no lo quiere dar, ese ya no es su cumpleaños, ese fue un derecho laboral adquirido por los trabajadores. La costumbre sentó jurisprudencia y entonces se convirtió en ley. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es un poco más sencillo entender por qué incluso hay cosas que nosotros pedimos a los jóvenes, que tal vez los jóvenes dirían, pero ¿dónde está en la Biblia que no se puede hacer eso? Y que tendrían razón. Digamos, por ejemplo, su hijo, bueno, no el suyo, sino que el hijo de alguien, llega un día pintado con el pelo azul. ¿Usted qué le dice? Pero entonces él quiere dialogar con usted. Y le dice, papá, pero ¿qué tiene malo? ¿Qué tu mamá se lo pinta de amarillo? Y mire, sinceramente, usted como autoridad le puede decir, pues yo digo que no y punto. Pero ¿qué razones? ¿Verdad? Y peor si el muchacho todavía le dice, y mira, y enseñame el versículo bíblico, le diga, los jóvenes no se deben de pintar el pelo de azul. Lo agarraron a uno. Sin embargo, aquí es donde entran las costumbres. Porque la costumbre no es ley, pero se puede convertir en tal. Entonces, si la sociedad empezó a vestirse de determinada manera, en base a buenas costumbres, cuando ya llega alguien a querer modificar eso, topa con esa costumbre que podría ser una ley y que va a ser mal vista por todo el conglomerado. Y nosotros no hemos sido puestos en la tierra para ser mal vistos, sino para llevar el mensaje del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que para tener un buen testimonio adentro y afuera. Entonces ahí ya no se está hablando del pelo azul, pero se está hablando de una costumbre, ¿verdad? Y ahí el diálogo y aquello, y que pin, que pan, que pum. Y que uno también tendría que ser no extremadamente legalista, hermano, porque Dios santo, si no, se va al traste con todas las cosas. Digo al traste para los que me están oyendo en Sudamérica, la palabra traste aquí no es mala. Es que allá es mala. Quiere decir la parte posterior acolchonada sobre la que usted se sienta. Imagínese usted que un día nosotros pedimos de comer a la habitación y cuando terminamos llamamos a la recepción. Ya puede venir por los trastes. Bueno, pero eso es otra cosa, ¿eh? Costumbres. Ok, volvamos al punto. Entonces, tenemos que comprender que hay costumbres buenas y malas. Y que lo que va a determinar si es buena o mala es el espíritu y la palabra escrita. Porque esa palabra escrita va a ser ley de la libertad. Y en la ley de la libertad vamos a tener que enseñar costumbres. Costumbres. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Le voy a leer
un pasaje de la Biblia textual, porque realmente ahí ellos tradujeron textualmente, y así era como lo deberían de haber hecho. Las demás Biblias no tradujeron así. Y la parte es un pasaje en la Biblia de las Américas. Mire cómo dice. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hijos de Belial y no tenían conocimiento de Jehová, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Así en otras palabras. Entonces, estos tenían un serio problema. Primero, hermano, eran hijos de un sacerdote. Pero como hemos platicado en anteriores oportunidades, Belial quiere decir, es una manifestación del diablo que hace que la gente signa. Es decir, Belial es indígena. Es los primeros que fueron regenerados Belial. Y creo que el fue que no conocimiento. Había preocupado por conocimiento, pero no es eso, sino que acción, y eso yo me quiero sentar. No tengan la costumbre de los sacerdotes. Esa costumbre no era ley. Ay, hermano, disculpa, es que aquí es donde nos vamos a meter en el callejón, fíjese. Porque resulta que en Israel, tanto como en la iglesia, hay leyes escritas. ¿Está aquí conmigo? Y no es necesario darlas verbalmente, obligatoriamente, aunque sí, porque la Biblia dice las palabras que en el libro de mi ley nunca se apartó. Habían cosas no estaban, se tenían que trasladar de generación en generación, verbalmente, son tradiciones. O sea, aquí aparece ahorita, tradición. Y tradición es un sinónimo espiritual de costumbre. Ahora nosotros le damos duro a la acción. Incluso decimos, porque es verdad que tradición griego, al sacarle el valor numérico, resultaba 160 tradiciones. Duran las tradiciones, pero resulta que el apóstol dice a sus discípulos, o sea, que retenéis las tradiciones como yo las enseñé. Entonces hay tradiciones. Lo que pasa es que hay tradiciones buenas, tradiciones que no son buenas. Digamos, Jesucristo le dice, usted abandonaron la ley de Dios por las tradiciones de sus años. Entonces debe de existir un equilibrio entre lo que nosotros consideramos costumbre, tradición y lo que el Señor ha dicho. Y no podemos poner, fíjese esto, hermano, no podemos poner como ley de Dios una con los hombres, aunque la costumbre altarla. Pero aquí, perdón, se me queda viendo así con quien dice este hermano. ¿Sí me está dando a entender o no me está dando a entender? Renuncio en el nombre de Jesucristo a ser Cantinflas. No dice nada el tipo, ¿sí? Pregunta, ¿por qué vestido sobre lo devoto trae menos? Hijo, nada, se tardó como 10 minutos. ¿Qué pasa? Aquí, no quiero ser. En un. Hay que conocer hombre. Y desde la costumbre, no es fácil entender la ley, que no es experto en ley. Es en libertacerados de Santiago, eso no lo digo. Entonces tenemos que tenemos pues así que aquí levanta mala, hasta cuesta hasta. Ahora cuántas cuestas, necesariamente siempre está interligado. Hay costumbres que no se deben de costumbres que sí. Entonces miremos acá. ¿Cuáles eran estas costumbres? Traslademos eso del Antiguo Testamento, jalémoslo para acá y miremos lo que la Biblia nos dice. Sean las costumbres vuestras sin abuso. Ten contento de lo que es. Él dijo, desampararé, dejaré. Entonces aquí cuestión, empieza una pelea de costumbres. Yo voy ni siquiera en orden los textos, vamos a ir sacando las ideas, por eso le decía que entre todos vamos a ir poniéndolo. Y una pelea de costumbres en este momento en la iglesia del Señor Jesucristo. Y algunos han estado metiendo la costumbre. Mire pues, se lo voy a poner de esta manera. Inicialmente, la costumbre de los evangélicos era que todos eran pobres y todos eran unos ignorantes.
Le estoy hablando de hace unos 50 años. La costumbre era esa. No a un solo profesional, los dados con los dedos en mano, que era cristiano. Y el que lo era un animal raro, hermano. Así miraban como... Usted sabe que uno de los grandes bombazos cuando empezó el avivamiento que Dios le dio a mi apóstol, es que la gente va asombrada. Un médico fuera cristiano. No, pastor. Y ya cuando dije que el médico era pastor, la gente llegaba, eso nos lo comentaba el doctor, que muchos llegaban de alaracos de ver si era cierto que había un hombre que había pasado por la universidad, no en la 8 negra, porque esa era la que lo llevaba uno antes, ¿verdad? Sino que había llegado y se había sentado en esos escritorios y se había graduado. Entonces era costumbre, pero no era buena. Otra cosa, todos tenían que vivir vida de demasiadas limitaciones, en pobreza. Entonces de repente viene alguien y el Señor lo usa para empezar a romper esa costumbre que no reñía con la ley. Pero porque si alguien quería hacer un voto de pobreza entre él y Dios, ese será su problema, ¿verdad? Pero no imponérselo a todo el pueblo. Entonces empieza a venir otro movimiento y se va a todo lo contrario. Y entonces empiezan a administrar, pero con costumbres, empiezan a administrar y administrar a tal punto que a estas del partido, muchos creen que la costumbre del sacerdocio que nosotros ejercemos debería de ser de absoluta prosperidad. Y yo no me opongo a la prosperidad. A ver, ¿cuántos quieren ser prósperos? Aquí entre nosotros. A ver, levanten las manos que quieren ser prósperos. Vamos a ver, el Señor le mire su manita y lo prospere. ¿Oye? Pero es el todo. Es el todo. Entonces, ¿quién es ministro? ¿El que tiene mejor carro? ¿El que le queda tirado su carro? El que no tiene carro, nunca tiene que tronarse los dedos, no tiene que echarle gasolina, pero realmente hay gente que le acabó ese carro y costumbre. Un momento, cuando Dios le dice, entonces la corre, ¿verdad? Y hacer parar en la casa y postar, como dicen en Chile. Estamos aprendiendo. Entonces, esa costumbre llevó a considerar la avaricia, la codicia, la idolatría, el amor al dinero. Entonces viene aquí el apóstol Pablo y hace una advertencia. Señores, en el sacerdocio no hagan las cosas por plata. Ayer platicábamos con unos hermanos acerca de y empezamos así por lo... Y entonces empezamos a hablar de lo que más, de lo que esto. Y no quiero a las cuestiones, pero empezamos a explicar cómo decirlo. Yo sé que hay gente nació a cero. Me moví en el amo, y hay una ley. El médico no puede ser dueño de una farmacia. Entonces, los clientes no se forman de farmacia a mujer. Entonces, la farmacia. Pero nosotros nos dio que ni siquiera farmacia. Hacho la medicina. Entonces, buena, 100 cuenta. Le abre el apetito a salir. Y era su. No, acá me duele el con. Viene él le receta. Que no, tal vez sí. Hicimos cuenta para. Era eso. La que paga. Le pensó, yo vi en ese momento 30 y picarido. En ese momento para la U, sol puro, hermano. Y la gente que se pusiera buena, son malos. En eso, no sé, he trabajado último alarido del amor. Se llama, es muy famoso, hermano. Aquel tiempo, ahora, aquí. Y
por un médico de aquí, clínica, he pasado por ahí, hace 30 años, que él tiene 80, le dijo, yo estaba bromeando. Porque tú sientes así, testigo, te curan. Cuando empujó un poco más a nivel, que al mecánico. Y él va en su carro y compone. Así es que lo de una hasta fijo la vez. Y bueno, me da pena mucho. Pues, el punto es el servicio del Estado, sino que es servicio dando a esa persona. Ay, hermano. A todo nivel. Me dijo un conocido que ha venido en una. Sacaron en ningún. ¿Y por qué? Porque por ese video un montón de llegan. Sí. Y uno tiene cortados buenos cubren eso. No es mar. Pero entonces, hoy un poco seguimos empujando y a los abogados. Que hay que son otros que son abogánsters. Oye, todo eso es hable, eso es punible, eso es lable, debería. ¿Y dónde es estos? ¿Dónde no tardarán en echarse una liga? De haber dicho nada. Por costumbres, era cabal al principio de año. Entonces es por dinero o es la boca señalarle a otros. Pero todos los que acabo de mencionar son terrenales. Luego les toca. Usted y yo. Pero vemos a los cielos. Nosotros hemos asistido porque el cielo falla. Se cambia tu errante y prioridad. Y tiene llamado, prefiero no. Que Dios tenga mi lugar o se te da justo en lo que ganando. Es avaricia. Si uno tiene a uno de cómo es el trabajo, aunque hemos servicio con tu trabajo. Entonces él te dio el trabajo y te da y de repente te cito en mi viña, dame di. Y entonces nosotros inmediatamente empezamos a pensar, Señor, pero mis hijos están pequeños, ¿será que me puedan mi padre? Yo siempre he creído padre ni enfando en el a servir a un hermano. No, yo hacer es servirle a la lección. Mire, esa plata. Primero diga comisión. Ahora, amigo, es pesa. Tengo el vida. Bueno, usted pesa. Es una. Aunque vamos, hermano, de manera solecia. No querramos. Estoy hablando de lo económico. Pero que Dios vaya a no ser caro. Es hacerlo. Pero volvamos al punto. Hacer. El día que Dios te diga, te necesito en mi viña. Ya. O sea, si Señor va a dejar aquí ordenado la casa, pero sí, ante la orden divina. La orden divina, yo pienso que, sí, bueno, aquí, heme aquí. Pero a usted no le parecería muy gacho preguntarle al Señor cuánto me vas a pagar. Pues en un trabajo secular uno sí, ¿verdad? Usted tiene un buen trabajo, lo mandan a llamar de otra compañía. Y entonces lo primero que usted pregunta es, mire, seamos aquí prácticos. Yo tengo 10 años de trabajar allá, gano $15,000 mensuales, eso hace aproximadamente $200,000 de pasivo laboral, al 8, o sea, 1.600.000, ¿cuánto me va a pagar usted? Porque yo tendría que recuperar por lo menos el pasivo laboral. Si no me dan nada ya, lo tendría que dar un año aquí. Y después, ya todo lo que viene, pues será ganancia. Pues está bien negociar porque es seguro. Pero aquí, ¿cuánto me va a pagar? A mí como, mi pastor sí tenía unas sus costumbres también radicales, ¿verdad? Entonces de entradita me dijo, con los tacos por delante, nosotros podemos pagar lo que vos ganás. Yo había oído la voz de Dios. Yo la había oído. Yo le dije, ¿está bueno? Le dije.
Yo no le vine a pedir trabajo, hermano, yo solo le digo lo que el Señor me dijo y vengo a poner lo que Dios me dijo a los pies de los apóstoles. Bueno, renunciamos. ¿Te venís conmigo en esto, Vallarta? Amén. Mire, un mes pasó, yo no sabía qué pagar. Veces me pasó que yo no sabía cuánto me iban a pagar. No falta nada. Y los hermanos también, yo ni estaba enterado de que eso sigue así. Me dan una ofrenda. Aleluya. Los hermanos de tiempo tenían un hombre que hay que se las también. Cerraban el billete así. Y entonces decía, hermano, para un montón. Ya sé cómo me sentía yo, policía, que le estuvieran dando una moneda. Entonces hasta que dije, no, ¿qué es esto? A ver, llegan y me dan un sobre, ¿qué es esto? Es una ofrenda, hermano. Entonces, a ver, ponelo, voy a orar por la ofrenda. Y la voy a recibir. Es oro. Pero creo que le debemos de cambiar a la gente. Pero volvamos otra vez al punto. Sean costumbres sin avaricia. No sacar por dinero. Invirguen que aumenten los ingresos en la iglesia. Es que viene fulano. Hay un pixie alto. A ver si no lo invitamos seguido. Y entonces ya solo sacamos los gastos y todo, y en ganancia. Un momento, hermanos, va a estar pensando el punto de equilibrio. Eso déjeselo a los auditores y contadores. Pero usted no puede estar pensando así ministerialmente en la iglesia. Ahora, si tiene un negocio afuera, esos son otros pesos. Dice amén todavía o ya no. Por eso es que a mí me escandalizó. Me enteré que la Catedral de Cristal había quebrado. La iglesia Catedral de Cristal, pastor Robert Schuller por no sé cuántos años, iniciadores de la doctrina de la prosperidad, quiebra. Y la compra el Opus Dei por $52 millones. Y era iglesia evangélica y ahora Universidad Católica, no sé qué se volvió. ¿Y cómo puede quebrar una iglesia? Digo yo, pues, ¿cómo puede quebrar? Solo que se han metido en otro rollo. Se lo voy a poner. El Señor Jesucristo está predicando. A ver, Judas, comprate unos Coca-Colas. Señor, no hay dinero. Quebró la iglesia, pero no tienen dinero. Pero no quebró porque no está basado en eso. Pero si quebró es porque estaban sus costumbres. Razón, porque él. Y él dijo, te desampararé. Y él no estirle, no va a arrepentir. Dijo él, y él lo dijo, él lo ha. Y yo le puedo decir que todos nosotros, aunque sean mal portados, él sigue siendo. Y dice, aún en las materiales. Allá en la pastor, que nada, de repente llega alguien a la gallina. Caldo de gallina. Un poco dura porque la gallina de patio así es, ¿verdad? Dicen que es más sabrosa, para eso, tiene que tener una buena trama. ¿Ah? Buena. Ahora, sigamos, pues, porque ya le dimos mucho a eso. ¿Seguimos o no seguimos? Este otro está bueno, hermano, leer. Usted se lo dice a las ovejas siempre. Pero es una cosa, mire, para uno decirle a una oveja que haga algo, tiene que tener solvencia, siendo eso. ¿Ok? Por ejemplo, Gedeón le dijo a todos los valientes, fíjense en lo que yo hago. Y lo que ustedes miren que yo hago, eso hacen ustedes. O sea, no les dijo, váyanse con los 300 y con las antorchas y las trompetas. Y entonces, a las 19:500, y yo voy a estar supervisando desde arriba. Nada de que voy a estar supervisando, se fue con ellos.
no dejando de los tienen por, sino están unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, esta es una costumbre. Aquí se pueden ver dos costumbres, una buena y una mala. La mala es dejar de congregarse, la buena es no dejar de congregarse nunca. Nosotros no queremos que ninguna de nuestras ovejas se deje de congregar, pero como pastores nos dejamos de congregar. Y en cambio ayer hice un esfuerzo extraordinario. Me mandaron a mostrar store y llegar era para mí. Te ibas por el Polo Chic, es decir, Tamaú, Tucurut, El Paso, la store, de pasería, en donde solo un carro, y cuando te topabas con una camioneta, entonces tenía que retroceder el más amable o al carro más pequeño, hasta encontrar un lugar en donde meterse y que pasara el bus y seguía uno. Bueno, o si no, me tenía que ir por toda la carretera que va para Puerto Barrios, subir para un lugar que se llama Playa Dorada, agarrar un ferry ahí y entonces cruzar hasta el estado. Era cardíaco, era difícil. Pero cuando yo llegué allá, hermano, había un montón de pastores indígenas que habían caminado en la montaña 3 días para poder llegar al seminario. 3 días en la montaña para llegar a donde íbamos a predicar nosotros, que estábamos empezando a hacer nuestros planes. Porque ni siquiera era nuestro apóstol el que iba a llegar. Y los cuates en la montaña, 3 días de ida y 3 días de regreso para congregarse. Pastores. Entonces yo le voy a decir algo. En la medida, porque mire, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Dice así la Biblia o no dice así la Biblia? Va. Congréguese y va a ver que va a cosechar eso. Y no porque yo le esté diciendo, oh, venga, aquí va a aprender mucho, porque yo soy el súper requete contra hiper mega ultra intergáctico apóstol. No. Es simple y sencillamente porque usted está cumpliendo un principio. Entonces, al cumplir el principio, se cumple. El principio de la siembra siempre le sigue la consecuencia de la cosecha. Claro, eso dice mucho, hermano. Congregarse, un pastor dice mucho de él. Pero hablemos con los que están congregados, porque ustedes son los que se congregan. Entonces, hablemos de usted, hablemos de lo que dice de usted el hecho de que se congregue. Mire, usted lee la Biblia. Usted tiene remas. Usted predica varias veces a la semana. ¿Usted se da cuenta de alguna otra persona que está predicando, que no es usted, mete las extremidades y dice cosas que no son? Sin embargo, sentarse y oír, reconocer y oír y aprender, dice algo. Se llama humildad. Así se llama. Humildad. Entonces, cuando usted está sentado y está ahí, haciendo un esfuerzo, hermano, pues si no el Señor nos dio ese ejemplo, pues. Mire, ¿quién sabía más que el Señor? Y se sentaba hoy fariseos, ¿eh? No dejaba de congregarse, nunca le dijo a José, yo no voy a la sinagoga. ¿Por qué? Solo herejías dicen ahí.
Usted nunca mira que el Señor haya hecho eso. Llegaba, se sentaba y los oía. Retenía lo bueno, desechaba lo malo. Y cuando le tocó a él ser llamado al bate, hermano, metió un jonrón que todavía la pelota sigue. Y él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré reposo para vuestras almas. Entonces, un consejo: no te dejes de congregar. Haz un esfuerzo. Las ovejas para irte a oír, hermano. Bueno, y ni siquiera para irte a oír. Para oírte hacen el esfuerzo. Para llegar a la iglesia hacen otro. Porque hay ovejas, hermano, que son pilas. Estudian y tal vez hasta son profesionales y tienen esa costumbre de leer y investigar, estudiar, y se sientan a oírte, y a veces dicen, oh, el pastor ahí chanfleó. Oh. Pero no importa, voy a agarrar lo bueno, porque este es mi padre, entonces lo voy a respetar. O sea que hace un esfuerzo también ella, ¿ah? La oveja hace un esfuerzo. Así como usted hará esfuerzo por tolerarme a mí, pero ellas hacen esfuerzo por tolerar a usted. Estamos empatados. Real Madrid y Barcelona. Aleluya. Entonces, no se deje congregar. Siga aprendiendo. Cuando le toque hablar, hable. Cuando lo llamen al bat, ¿cómo es que le dicen en béisbol a esa cosa? El bullpen le dicen. Pues para tirar. No, pues cuando lo llamen al bat, entonces. A home. Perdón. Es que a mí háblenme de fútbol y no sé nada. Pero de béisbol se me nada. No te dejes de congregar. Cuando alguien se deja congregar, lo que está diciendo es: yo ya lo sé todo. Ya lo sé todo. No necesito nada. Y entonces eso está sembrando. Las ovejas lo mismo dicen. No sé, yo, igual que mi pastor. No necesito nada. Entonces solo hagamos resumen, porque solo nos faltan 5 minutos y finalizamos. A ver, ¿cuáles son 2 de las cosas importantes que mencioné? Porque a mí hace... sin avaricia. Sin avaricia. Avaricia no solo quiere, fíjese por favor, otra vez vuelvo al ruedo. Sin avaricia no solamente quiere decir ir que te den, sino sin avaricia también significa traer y no dar. Porque entonces algunas personas que sí tienen, cogen la ofrenda para el pastor, para el predicador. Vamos a recoger una ofrenda para el predicador. Y la gente fue bendecida y lleva relojes, anillos, lentes, banqueta, bicicletas, carros, de todo. Y cuando al pastor le van a dar la ofrenda, aquí está sus 100 quetzales. Se clavaron el resto, porque eso no era de ellos. Esa es una malversación de fondos. Claro, ese ya no son los pecados, sino que es delito. Porque es costumbres de Egipto. Ok, voy a seguir. Tengo rato de no verlo, me da tanta alegría verlo, así que vamos adelante. Miremos otro versículo. Este es impresionante, hermano. Más la vianda fe
es para los perfectos, para los acodre. Tienen los sentidos ejercitados en el discernir el bien y el mal. A veces tienen una costumbre, discernir todas las cosas. Entonces llega, mire pues, se lo voy a poner de esta forma. ¿Cuántos de ustedes saben manejar automóvil? De los que saben manejar automóvil, ¿cuántos saben manejar estándar o mecánico? Bueno, ¿se acuerda cuando empezó? ¿Se acuerda cómo era la cosa cuando empezó? Usted metía clutch, metía el carro y no salía, ¿ah? Y de repente el cuadro, no, es que tenés que sacar el clutch poco a poco. Y, no, sí, no. ¿Sí se acuerda? Usted tiene que ver con este verso. Tiene un rato. Al fin, después de 5 meses, logró sacarlo sin problema. Entonces le dijo el que le estaba enseñando, ahora vamos a pasar a otra lección. Tienes que cambiar a segunda. Y entonces, salió, mete el... Ya van a venir las de hule, le decía el otro, pero entraba segunda al final de cuentas. Va. En otras palabras, usted era conscientemente incapaz. Pero con la práctica, usted se volvió conscientemente capaz. El primer año que usted manejó, iba todo nervioso. Primera, segunda, vienen carros, Dios mío, me vienen. Ay, ¿quién será esa lucecita de Navidad? Que la patrulla, que se le... Pero ahí ya usted no es incapaz. Ahora es capaz, pero no de la sierra, sino de la iglesia. Porque mire usted, que trae un punto que se llama capaz de la iglesia. Hay uno que es mundo, que se llama capaz. A mí me contaron por pastor que son tremendos, ¿ah? Capaz de la iglesia. Pero ahora usted ya no es incapaz, ahora capaz, pero conscientemente. Pero con el uso consciente, con la práctica, usted se vuelve inconscientemente capaz. A tal punto que hoy se vino para acá y usted ni siquiera se recuerda cuántas veces metió primera. Ahora viene y con las 2 manos se rodilla y cambia. No lo hace tan, pero ya se volvió inconscientemente capaz. Ok, vámonos al versículo. Ya me entendieron, ¿ah? Al principio estar para discernir. Y vamos a terminar diciendo que aquello era bueno y era malo. Pero si seguimos y seguimos, esa práctica se va a convertir en una costumbre. Y esa costumbre te va a hacer inconscientemente capaz de discernir. Solo vas a ver entrar a alguien. Me parece raro ese hermano. Pónganle ojo, por favor. Y llama, Paulano, acaba de entrar. Pónganle ojo, me parece raro, me parece extraño. Va, sigamos predicando, pues. Y Tito llama, ¿qué pasó? ¡Ja, hermano! Era un largo. ¿Y usted cómo lo sabe, hermano? Usted, de plano que el Espíritu de Dios opera en usted. Claro que opera el Espíritu de Dios en mí y en todos los demás. Pero lo que pasa es que algunos no tienen la costumbre. Tampoco se trata de andar jugando. Psicólogo. No sé si aquí hay alguien que ha estudiado psicología o recibió un par de clases de psicología. Pero solo reciben la primera clase para ver cómo es el comportamiento humano y andan tratando de discernir a los demás. Vamos a ver, ese tiene los brazos cruzados, eso quiere decir que no me está recibiendo nada. Ese se sienta así, quiere decir que es un autosuficiente. No, papadito, quédate. Ni siquiera dice eso, ni lo dije.
es que juegan al psicólogo. Entonces tampoco se trata de eso. Mire, hace años, para el 2001, el 9/11, el 2001, yo le he contado, porque experiencia un poco desagradable conmigo cuando entré a Estados Unidos. Y entonces la señorita que me atendió, o señora, no sé, que me atendió, estaba enojada. Tenía razón, la pobrecita, les habían votado torres, hermano. Aquí también votaron a otras torres, pero esa es otra cuestión, ¿verdad? O sea, bueno, pues volvamos al punto. Pero volvamos al punto, hermano, por favor. Ella estaba enojada, habían hecho un ataque terrible a su país. Entonces ella no andaba viendo quién se las debía, sino quién se las pagaba. Y de plano que me vio cara de talibán. Entonces cuando yo pasé, venga para acá, y me empieza a revisar todo. Entonces, vengo yo y me pongo así. ¿Para qué quise más? Pero era la forma, tenía mucho tiempo, era la forma más cómoda para mí estar así y así. Si hasta en el ejército le dice descanso y se ponen así con las piernas abiertas, no así, en posición de descanso y así. Y se me quedó, quítese el saco. Entonces me quité el saco. Y entonces me metí las manos hacia la bolsa. ¡Sáquese las manos de la bolsa! A ver, a ver qué tiene la bolsa. Y yo, bueno, ya se dio cuenta que no tenía nada. Entonces las volví a ver. ¡Que se saque las manos! Estaba enojada la señora. Bueno, entonces vine yo y después ministrándome. No, contando esta extraordinaria experiencia. Un hermano me dice, un hermano que tenía conocimientos de seguridad, es que lo que pasa es que a ellos les dan cursos de psicología y según hay un lenguaje corporal. Entonces, si usted se comporta de tal manera, digamos, cuando usted se metió las manos a la bolsa, usted estaba diciendo que está escondiendo algo. Y entonces por eso es que ella se molestó tanto. Y eso quería decir que no le importaba. Ahora dije, estos cuates sí que eso sí lo meten al bote a uno. ¡Qué lengua, va! Yo no estaba diciendo nada, hermano. Yo así estaba esperando, ¿va? Entonces, sí hay que discernir, pero no se vaya a poner a jugar al psicólogo. Pídale al Señor, el Señor le dé el flujo. Aquí adentro, una voz, hermano. Y se va a acostumbrar, esta es la voz del Señor, esta es la voz del Señor, esto dice. Y sabe, la gente que profetiza, como que ya rompieron una barrera para poder escuchar la voz. Y se animaron. Por eso es que la Biblia dice que los dones hay que usarlos según la fe. Pero dice que tiene que haber práctica. Bueno, entonces costumbre de discernir. Se me terminó el tiempo, pero espérame. Un ratito, solo quiero ver qué tengo. Yo escogí el lenguaje sencillo. Primera Timoteo 6:4. Es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de las palabras. Con esto solo causa envidias, enojos, insultos y desconfianza. Entonces hay gente, hermano, que lo que tiene es costumbre de discutir. Le apasiona discutir. A ellos, yo tenía un amigo que cuando nos reuníamos en los
Bueno, teníamos nosotros una reunión interdenominacional y ahí llegábamos todos y mi apóstol me hizo el favor de invitarme. Él era el invitado ahí, ¿va? Y él oía, hermano, y a veces yo también quería discutir, pero como ahí está, entonces tranquilo. Nunca me dijo quieto Canelo, porque chucho, pero el estar me tranquilizaba, ¿ah? Y yo oía que los muchachos alegaban, no, pero tal cosa, no, pero tal otra, nada. Era cardíaco. Digamos, yo hablaba cuando me decían que hablara. Un día habíamos predicado acerca de la clonación aquí y un pastor, mira Sergio, una ovejita te oyó, le dieron un cassette tuyo de la clonación y me hizo y me agarró en curva. ¿Podrías explicar lo que dijiste en tu congregación brevemente? Aleluya. Me paré yo y blin, blin, blin. La clonación, hablé de la clonación ahí con eso. Y entonces se paró otro. Lo que pasa es que ustedes siempre andan con las últimas cosas de moda. Si la última moda es King, ustedes hablan del King. Si hablan de Kong, hablan de Kong. Y solo me dijo que King Kong. ¿Ah? Y si hablan de la clonación, y entonces se volvió la discusión. Yo ahí no me metí. Bueno, pero había un hermano que llegaba tarde. ¿Ustedes conocen hermanos que llegan tarde? A su iglesia, pues no estoy hablando de pastores, ¿verdad? Y entonces, ese hermano nos caía bien a todos. Era re buena gente y ese no se hacía chibolas con nada. Y cuando llegaba él, ya todos nosotros estábamos enfrascados en algún tema. Y llegaba, mucha, ¿de qué están hablando para contradecir? Decía, ese era su saludo para que no le dijera llegaste tarde ni nada. ¿De qué están hablando para contradecir, mucha? Pero sí hay gente que tiene costumbre de contradecir. Y esa costumbre es mala. Siempre anda una costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Hasta para decir que está de acuerdo, se siente como que está oponiéndose. Hasta que uno le dice, bueno, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, pero que no. Si está de acuerdo, ya cállese. Veamos mejor. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus costumbres. Entonces el viejo hombre, una de sus costumbres es mentir. Entonces el problema en la iglesia, y yo se lo conté la vez pasada a usted, hermano, a mí me preocupa eso. Yo no sé si usted se recordará, pero tiene que recordarse. Mire pues, yo le dije a usted que para reengendrar, de Dios, ¿qué se usa? La palabra. Y la palabra es verdad. En otras palabras, para reengendrar a alguien se utiliza la verdad. Amén. Entonces yo me recuerdo que ese día yo le hablé a usted de los hijos de Elí, que eran hijos de Belial, y de Caín, que era hijo de Adán, pero que también era hijo del maligno, ¿verdad? Y de los de Mateo capítulo 13, que eran hijos del diablo también, pero que el diablo no puede crear. Entonces, como no puede crear, tiene que reengendrar. Recuerdo que ese día les hablé de San Juan capítulo 8, verso 31, de que los judíos que ya habían creído en el Señor Jesucristo, es decir, eran hijos de Dios, en el verso 4 terminaron siendo hijos del diablo. Entonces, de hijos de Dios pasaron a ser hijos del diablo. De hijos de Elí pasaron a ser hijos de Belial. De hijo de Adán pasó a ser hijo del diablo. ¿Ok? Entonces, hubo un trayecto de reengendramiento. Reengendramiento. Si para reengendrar en lo positivo se usa la verdad, para reengendrar en lo negativo, ¿qué se usa? Entonces, cuando alguien es mentiroso, fije bien el riesgo que está corriendo. Porque puede ser que se eche una de vez en cuando. Después ella se va a comer una costumbre.
Y después esa costumbre se va a convertir en una ley y después esa ley lo va a reinar para el diablo. Fíjense lo que estoy diciendo. Por eso ese día a mí me asustó lo que yo estaba diciendo, pero lo miraba en la Biblia. Entonces, hermano, no mienta. Pero hay gente que hasta, hermano, hasta en la administración miente. Yo le he contado a usted ese tipo de situaciones en las que yo me he visto cuando, digamos, me ha tocado ministrar a alguien. Yo me recuerdo que le he contado de aquel varón que yo entré a los Estados Unidos, entré por Dallas, me fui a California, subí a Oregon, llegué a Chicago, bajé a Miami, di una vuelta a la Unión Americana así en diferentes congregaciones y venía para acá. Y desde que entré a los Estados Unidos empezó a llamar: hermano, aquí están diciendo que yo tengo un hijo con una hermana de la iglesia. Esas son mentiras. Cuando usted venga, usted se va a dar cuenta que son unos mentirosos, lenguas de trapo. Yo ni siquiera he oído eso, le digo. Pero bien, a mí me dijeron que a usted ya se lo habían dicho. Pues no me han dicho nada, pero ahora ya lo sé, muchas gracias. Llego hasta California y me vuelve a llamar: hermano, como le repito, enfatizando su inocencia. Llego a Oregon y otra vez, y cuando llegué a Chicago, que ahí era donde él estaba, me dijo: y yo soy el limpio, hermano, y mire, me puedo hacer un ADN si usted quiere, y ya no le voy a contar detalles. Regresé, te creo, le dije yo, pero ya que me ofreciste el examen de ADN, me lo das. Cuando bajé a Miami, me localizó. Ya venía yo para Guatemala, hermano, y me localizó y me dice: hermano, ¿para qué le voy a mentir? Había mentido todo. Y así viéndome a los ojos me decía que era falso lo que le decían de él. Hermano, no puedo creer, lo único que puedo creer es que aquella mentira ya se había convertido en una ley y que él estaba a punto de convertirse en un hijo del diablo. ¿Y sabe cuál es el no feliz término de esa persona? Ahora es judaizante. Anda con su kipa, con su talit, shalom, ubrajá y todo lo que dicen ellos. Terminó. Y usted sabe la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, que dicen que Jesús no es Dios. Y la Biblia dice: ¿quién es el anticristo? Sino el que niega que Jesús es venido en carne y que es el Hijo de Dios, pues. Pero lo que a mí me impresionó fue, y por eso ese día que yo le prediqué a usted eso, y lo vuelvo a enfatizar: no mintamos. La iglesia del Señor Cristo está siendo agredida por la mentira. Es mejor la verdad, muchacha, aunque se lo lleve a uno el río. Y decir: mire, sí, hermano, sí, desafortunadamente es cierto. Pero estar mintiendo le está abriendo la puerta a una costumbre que se va a convertir en ley y que puede reengendrar. ¿Y sabe cuál es el problema en nosotros los ministros? Que si tenemos esa costumbre se la trasladamos a la gente. Entonces ya no se pierde solo el ministro, sino toda la congregación. Un montón de mentirosos en la congregación. No. Yo trato de no mentir, hermano. Con todo mi corazón trato de no mentir. Pero una de las cosas que a mí más me cae mal, pero odio, fíjese que a mí me pueden llegar con problemas que de adulterio y todo, y miramos cómo lo solucionamos. Pero una de las cosas que yo aborrezco, y no sé por qué, es que me mientan. No sé si es porque siento que me están viendo la cara de atarantado o qué, pero me descompone. Y creo, cuando entendí esto, me di cuenta por qué. Yo como que me acuerdo, no sé exactamente si ese era el dicho, pero como yo le he contado que en un colegio católico, hermano, y todos los días creo que, no sé si era la envidia o la mentira,
pero nos decían, nos ponían a repetir a todos. Y en este momento vamos a decir la mentira. Me decía, la mentira nunca es buena, mancha el alma y envenena. Decían la venganza, pero la venganza no me decían a mí. Era o envidia o mentira. Cualquiera de las dos. Pero ahorita lo cambiamos y entonces yo le quito el dicho a las... la mentira no es buena, mancha el alma y envenena. Primera de Monjas. Ayúdeme a ministrar. Tómenle así rápidamente, con todo respeto a su hermano, y dígale, procure no mentir nunca, hermano. Oye, procure no mentir, procure. Le encargo, ahí le encargo, ahí le encargo. Tenemos, pero vamos a ver otro. Este está buenísimo. Primero Samuel capítulo 18, versos. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Y ese de él su mano como de costumbre. Cosas distintas. La costumbre de Saúl que tenía en su mano. Lo dice. Saúl tenía la lanza en la mano, esa era su costumbre. Si usted analiza de Saúl, lo va a ver. Si usted analiza a Saúl, nunca está eso de su lanza. Se sentaba con la lanza al lado. Siempre tenía su lanza. Esa era su costumbre. Mire la costumbre. David siempre tenía el arpa en la mano. Está hablando de alabanza, adoración, comunión. Su costumbre era alabar, adorar, comunarse. Esa era su costumbre. Si alguien estaba haciendo oficio, puliéndole el escudo a David, estaba variando un himno, casi lo... Igual usted, aquí no yo pues. Que el Señor ahí va a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. Y dice que es bueno que nos los aprendamos porque esos son los de los jóvenes. Esos himnos ahora son los que cantan los jóvenes y nosotros solo queremos cantar, eran 100 ovejas que había en el rebaño. Y son himnos lindos, ¿verdad? Cuán grande es Él, como me gusta a mí, no me hace llorar ese himno. Pero hay otros que los jóvenes ahí están, vamos, solo les empieza, están todos apáticos, solo empieza con esa, están ellos contentos. Y todavía unos carnales no les gusta más allá del sol. Entonces, amados hermanos, tengamos la costumbre de tener la comunión con Dios. Dejémoslo hasta acá. Había visto que dos hermanos habían levantado la mano antes de orar. ¿Tú querías decir algo? Y me parece micrófono, si fueran tan amables. Espérate que llegue ahí. Enfríalo. Bendiciones, apóstol. En el Génesis 18:11 nos relata la historia del ángel del Señor a Abraham y a Sara. En el 11 habla Abraham y Sara, ancianos entrados en años, y Sara había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Cómo se puede aplicar este pasaje o esta historia a la vida ministerial de la pareja dentro de la congregación para atender a la iglesia? Creo que hay varias. Está hablando claramente de la costumbre de las mujeres, está hablando de su oración, de su menstrual, en donde pues ovulaba y había que quedara todavía esperando bebé. Pero al cesar eso, entonces había cesado la capacidad de multiplicarse, ¿verdad? Creo que hablar de las mujeres está exactamente, espiritualmente hablando, está íntimamente ligado con la capacidad que una mujer tiene de producirse, ¿verdad? Porque entendemos que su ciclo menstrual es lo que marca, al final de cuentas, el periodo donde va a empezar la ovulación. Va a tener un óvulo, un día va a ovular, solo un día en todo el mes,
y 4, a partir de ese queda fértil y después el óvulo deja de estar ahí, y entonces está hablando de reproducción. Entonces decir que le cesó la costumbre de las mujeres en el sentido espiritual sería, le cesó la costumbre de multiplicarse y lo único que hace es robar ovejas. Amén y amén. Steve, habías dicho algo. ¿Por dónde iba? Sí, apóstol, perdón. solo quería preguntarle en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, básicamente capítulo 21, dice: cuando el Señor arrancó a Israel de la casa de David, hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam y trataron de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas, e Israel fue llevado de su tierra al destierro a Asiria hasta el día de hoy. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, Cuta, Aba, de Hamat y Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en los lugares de los hijos de Israel. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que como al principio de habitar ellos ahí, no temieron al Señor, el Señor envió leones entre ellos que los mataron a muchos de ellos. Entonces le hablaron al rey de Asiria y le dijeron: las naciones que has llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso él ha enviado leones entre ellos, y aquí los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó diciendo: llevad allá a uno de los sacerdotes que llevaste del destierro, y que él vaya y hable y que les enseñe la costumbre de la tierra. Mi pregunta es: cuando un sacerdote puesto por Dios no conoce las costumbres de Dios, ¿Dios puede enviarles leones para que los destruyan? Era absolutamente, aunque aquí estamos al pueblo, eso fue una mezcla. El rey de Siria sacando y metiendo de diferentes tendencias doctrinales pues, en nuestro tiempo, al ucranio. Pero absolutamente cuando un pueblo no conoce la costumbre de Dios, león, el como los con más facilidad. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es enseñárselo. Noche está hablando acá un poquito de maldición. Yo le decía a los hermanos que grosso es la maldición, más bonito hablar de la bendición, aunque están interligados, ¿verdad? Y entonces se ir echándole dulce mientras le va dando uno la comida a la gente. Pero digamos, hay cosas que son maldición y que uno le debe de enseñar a guardar su boca. Porque ahí, por eso es que la Biblia dice que en la boca hay el poder, tanto de lo bueno como de lo malo, ¿verdad? Es importante que nosotros les enseñemos las costumbres para que no tengan maldición y para que obtengan bendición. Aprovechando que están acá, yo le pedí ayer a los hermanos de video, y no sé si tienen a la mano lo que pasaste ayer, Rubén, ponémelo, solo para que lo miren los pastores. Yo no lo había visto, me lo enseñaron, me pareció impresionante, pero impresionante el cumplimiento profético de Génesis capítulo 27. Aquí lo vamos a ver, solo ahí tendrían que quitar esto y lo tenés ya. Ese carro no lo puse yo, sino que mi hijo agarró mi iPad y no me gustan así. No me estoy justificando, solo le estoy diciendo. ¿Qué pasó? Ahí está. Ponele volumen. El gobierno de Obama No tiene volumen. condena el terrorismo, ¿Qué más? siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo
desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno. Entonces, Génesis 27:29, sé pueblos y pos de ti naciones, sé señor de tus hermanos e inclínense a ti los hijos de tu madre. Cuando caía la Malditos tarde del miércoles los que te maldigan y 8 de junio, benditos los que te bendigan. de algumente unos malestares que más allá de yo he venido tratando de Eso fue la varias maldición. semanas. Así como se da una extraña acción en la región que amerita una intervención quirúrgica de emergencia del inminente riesgo de una infección generalizada. Otro estudio especial, citoquímicos, citológicos, microbiológicos y de anatomía patológica, que confirmaron la existencia de un abscesado con presencia de células cancerígenas, lo cual es necesaria la realización de una segunda intervención quirúrgica que permitió la extracción total de dicho tumor. Quitémoslo, hermano. Bueno, él como político y todo ahí va a decir que ya está sano y que es el Superman. Pero realmente a mí lo que me pareció extraordinario es el cumplimiento. Digamos, él viene y maldice a Israel. La Biblia dice, malditos los que te maldigan, hablando de Israel. Pero no solo de Israel, también dice, malditos los que te maldigan, hablando de la iglesia, hablando de Abraham. Va, pero malditos los que te maldigan. Él viene y maldice a Israel. Y al ratito le aparece esa cosa. Perdónenme, pero yo lo que veo es que ahí hay gato encerrado. Me parece demasiado, porque alguien dirá, cualquiera le puede venir cáncer. Sí, pero es que a los días de que él pronuncia esa maldición, le cae eso. Entonces, no puede ser. Yo creo que si no lo queremos ver, incrédulos, insensibles, ¿verdad? Pero entonces, yo le decía a los hermanos, porque esto va con lo que tú preguntabas, de enseñarle las costumbres del Dios de la tierra. Entonces, miremoslo de esta manera. Ninguno de nosotros se atrevería a proferir una maldición así. Porque ninguno de nosotros quisiéramos atraer maldición sobre nosotros, sino que lo que queremos es bendición. ¿Verdad que sí? Sin embargo, las están llenas de que no diezman. Y aún pastores que no diezman. Y la Biblia lo que dice es, maldito soy, maldición, la nación entera me ha robado. ¿En qué dice? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces, nadie se atreve a maldecir a Israel porque si no, lo maldicen a él. Pero todos se atreven a no diezmar. No, todos eso. ¿Sabes? Porque yo hice esta. Y entonces saqué una encuesta. El total de la iglesia, más o menos, ¿cuánta diezmaba? ¿Por qué hice estadística? Porque en una lista cristiana norteamericana, que la mayoría de las iglesias la sostienen que el 40% de sus que diezman y el 60% hacen. Yo me la tremenda sorpresa que de acá es al revés, ni siquiera el 60%, mucho más la gente que sigue ese principio. Pero entonces digo yo, pónganle que sea 5, 10, 20%. Es como que estuvieran maldiciendo a Israel. Pero maldecir a Israel no se atreve por la mal que hay. Pero dejar de diezmar, sí lo hacen. A pesar de que también está muy claro una maldición. Y entonces ahí aplican el texto. No, porque nosotros solo está la bendición, que solo las bendiciones. No, si la Biblia dice, yo pongo delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. Entonces, los leones eran una maldición. Porque ellos no conocían la costumbre del Dios de la tierra. Es impresionante. Bueno, pero sale por esto, ¿verdad? Y por eso pedí que pusieran ese, porque
ese pequeño mini video, porque es muy impactante. Pues yo nunca había oído a un imbécil. Bueno, había oído a varios, pero es que este abusó. Se abusó. Y mire usted la gente aplaudiéndole y ya menos decían aleluya. Y sabe qué es lo peor, montón de pastores que están con él en Venezuela y afuera. Yo conozco pastores que lo defienden a capa y espada. Eso está en YouTube. O sea, ahí solo te metes y pones Hugo Chávez maldito y ahí aparece todas las manos que se echan. ¿Qué ibas a decir? Cambiemos de tema. Dice que yo encontré aquí en la versión oro precisamente lo que estaba hablando de las malas costumbres. Dice, no amparando nuestra congregación, asamblea de los fieles. Yo creo que nosotros los pastores debemos de ser en Hebreos 13. Hebreos 10:25. 10:25. Versión oro. No desamparando nuestra congregación, asamblea de los fieles. Los pastores debemos en marcar ese paso de congregarnos y de ser fieles. Si estamos comiendo aquí, ser fieles. Sí, interesante como dice esa versión, porque no dejando de congregarnos. Y aquí no desamparando. Qué interesante, interesante. Bueno, amados, dejémoslo hasta aquí porque el tiempo avanza y empieza a hacer hambre, ¿verdad? Entonces debemos de parar, pero no te olvides las costumbres del sacerdocio. Ese es el tema que hemos dado hoy. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración, vamos a administrar las ofrendas, los diezmos, y creo que hay alguna información que los hermanos tienen para ustedes. Creo que sí, ¿verdad? Ok, vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús te suplicamos que nos auxilies para poder entender que los dichos espirituales nos has enseñado que únicamente con mente espiritual la podemos entender. Danos esa mente espiritual, Padre Santo, para que nosotros podamos fluir poderosamente en tu costumbre perfecta, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Aprovechamos, Señor, para suplicarte que bendigas a cada uno de los hermanos, los diezmos y las ofrendas que son traídas también a tu casa. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Quiero empezar a platicar con ustedes un poquitito, un par de anuncios. Hermanos, ahora viene, ya pronto viene nuestro retiro. Resterial y retiro de la misión, retiro congregacional. Como siempre, pues estamos cotizando. Quiero contarle que posibilidades de hacerlo nuevamente en Mundo E. Nos habían dicho que Mundo E íbamos a poder utilizar porque lo habían vendido a no sé quién. Pero bueno, parece que esas noticias no eran exactamente dicho, y entonces vamos nuestro retiro en Mundo E. Todavía estamos viendo en cuáles hoteles vamos a hacer nuestro retiro de pastores, ya sea el Camino Real, que fue el que lo hicimos la vez pasada, el Intercontinental o antiguo Marriott, que ahora se llama Barceló, ¿verdad? Cualquiera de esos tres podríamos hacerlo. El que tiene el salón más es real y hay que ver qué precio y cómo nos van a tratar, ¿verdad? Desde ya le estoy haciendo un ruego para que vamos a poner en nuestra agenda, en nuestro corazón, el hecho de estar presentes, ¿verdad? Con todas las congregaciones ya a partir del miércoles. Y esté al tanto, vamos a siempre a traer gente que pueda equipar y edificar
a través de las 5 unciones: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ese va a ser el retiro del año de la libertad. A ver, ya hay bastante gente en el exterior, en el extranjero, que están pues proponiendo también en su corazón venir, ¿verdad? Y va a estar bien, muy, muy, muy bonito. Envíenos también sugerencias, queremos oír sugerencias para ir mejorando. Y yo pues estoy de este lado, muchas veces no miro las cosas, puede ver, aceptamos sugerencias. El próximo estudio, pero tal vez que sea escrito, ¿verdad? Sería bueno si las envían por correo, pero no se olvide, incluso si tiene molestia, si tiene molestia, envíemela directamente a mí, porque no pase por otro canal y tenga usted temor a ser mal visto. Entonces, si tiene alguna molestia, pues usted tiene derecho a sentir molestia, ese no es problema. Y no tenemos derecho a orar por usted, quitarle la molestia, ¿verdad? Y liberarlo. No estoy metido para sacar listón, ¿verdad? No estoy viendo quién es el que ande mal, porque para mí que todos están bien. Voltea a ver, practique el listón, voltea a ver al que tiene al par. ¿Cómo lo mira? ¿Cómo lo mira? ¿Sí? ¿Algún sospechoso por ahí? ¿No? ¿Ningún? Ah, va. Excelente. Excelente, que nada de sospechosos. La próxima semana el estudio de pastores se va a realizar aquí en la zona 5. Siempre, gracias a Dios. Y todos aquellos que deseen que se haga en su congregación, también por escrito háganos llegar su solicitud. Vamos a orar. Aunque no creo que esté acá, desde luego no podría, porque está enterrando a su señora madre, el hermano Julio Mencos, ¿verdad? Hoy a las 10 enterraban a la mamá, tenía 88 años, me estaban diciendo, y pasó a la presencia del Señor. Entonces, si usted le puede pegar una llamadita posteriormente para fortalecerlo, pues sería bueno. Y vamos a orar por él en este momento, y por la hermana que resignada, pero ha tenido un par de... Ellos vinieron, me dijeron, ¿verdad? Que están. Entonces, ahora ellos, le voy a dar a los apóstoles y profetas que estén presentes, que se vengan para acá. ¿Ibas a decir algo más? Sí, por favor. El hermano Antonio de León necesita oración, le quieren amputar una pierna, está en el hospital militar, pero alejado del Señor. No es pastor. No es pastor, bueno, aunque pastores alejados del Señor, pero vamos a orar por él, luego que sí. Vamos a orar, que vengan los que tienen ese tipo de necesidades, vamos a orar, aprovechando, hermanos. Aproxímense y los hermanos. Bayrito, ¿qué pasó? Bayrito, venite, ¿qué pasó? Estás muy tímido ahora, hombre. Sí, ayúdenme a orar, hermanos amados. ¿Qué pasó, Paulito? Lo acaban de operar. Un mes en cama. Tenemos varios lesiones. Lo lesionó Pepe qué bárbaro. Lo lesionó al hermano Raúl. Ese Pepe hasta aquí hace estragos, hombre. Tráigale una silla a la hermana para que no esté ahí de pie. Vamos a orar. Encárgate, Pedrito. Gracias. Aleluya. Vamos a orar. Pónganse de pie, hermano. Vamos al Padre. Padre, en nombre de Jesús nos Señor, unimos para orar por estos hijos tuyos. Conoces cada de bendición toda para ellos. tristeza de la monta receba su luz esperanza. Llena gozo, Señor. En Jesús restaura sus órganos. Todo pensamiento de parte sea destruido.
En nombre de Jesús decretamos la palabra apostólica profética a su vida. Decretamos sanos en tu ser. Ahora mismo se ha reconstruido todo. Ahora mismo interno y externo sobre tu vida. Profetizamos sobre ti. Decretas ahora en el nombre de Jesús milagro sobrenatural a tu vida. Jesús, quitamos toda opresión y depresión, Señor. Ahora mismo recibe la palabra. El Señor te decreta planes, pensamientos buenos, no de calamidad, sino de bienes, para darte un futuro y esperanza. Recibe en el nombre de Jesús, así sea. Enviamos sanidad, hermano que está hospitalizado, que le van a amputar ahí. Ese es el último recurso que la ciencia poderosamente, como tú deseas. Sácalo de problema de Señor. Páncreas funcione y que signa que ando utilizada opere, sea esa pierna, y podamos ver tu mano poder, y poder dar tu nombre, porque eres un Dios en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios le